Bonjour a tous, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra lección de francés fácil. En esta tercera lección de la unidad 4 vamos a continuar con el tema de los complementos de objetos. En las dos primeras lecciones estuvimos viendo los pronombres de los complementos de objetos directos y ahora en esta tercera lección vamos a ver los pronombres de los complementos de objetos indirectos. Si quieren volver a revisar lo de los pronombres de objeto directo, les invito al final de este video, les voy a poner un enlace para que vean esas lecciones. Empezamos. Verán que en esta lección voy a seguir la misma estructura que la lección sobre los complementos de objeto directo porque son muy parecidos. Lo único les invito a que vean el video hasta el final porque hay algunos pocos detalles que van cambiando y es importante verlos. Así que, ¿qué es el COI? Es lo que se llama en francés le complément d'objet indirect y designa a la persona o cosa sobre la que recae la acción expresada por el verbo. ¿Sí? ¿Cómo lo reconocemos? Porque el complemento está indirectamente relacionado con el verbo con una preposición de por medio. O sea, va a haber entre el COI y el verbo, va a haber una preposición siempre. En general es a. A escrito con acento. Veamos algunos ejemplos. Je parle à mon père. Mon père es el COI. ¿Por qué? Porque tiene la preposición a antes. En francés se preguntaría je parle à qui. Cuando se hace la pregunta a qui, es un COI. Si fuera la pregunta qui, sin el a antes, sería un COD. Entonces en este caso pueden ver que entre el verbo yo hablo a mi padre, entre el verbo je parle y mon père hay una preposición a, con lo cual mon père es un COI, complemento de objeto indirecto. Otro ejemplo, je téléphone à mes amis. Yo llamo a mis amigos, yo llamo por teléfono a mis amigos. Mes amis es otra vez un COI porque está separado del verbo por la preposición a. Ahora veamos esta frase. Je pose des questions à mon tuteur. Aquí tenemos a la vez un COD, que es de questions. Yo hago preguntas a mi tutor, eso significa en español. Preguntas de questions es el COD, porque recae la acción del verbo hacer la pregunta, recae sobre, no tiene una preposición entre el verbo y de question, es un COD, y a mon tuteur hay una preposición antes, a, con lo cual mon tuteur es un COI, indirecto. ¿Cuándo usamos el pronombre COI? Lo usamos al igual que el COD para reemplazar y evitar reemplazar el COI y evitar repeticiones. Así que para reemplazarlo vamos a usar un pronombre. Después veremos la lista de los pronombres COI. Veamos un ejemplo. J'ai offert un cadeau à ma mère, mais je ne lui ai pas apporté ce qu'elle voulait. Esto en español significa le he ofrecido un regalo a mi madre, pero no le he aportado lo que ella quería. Para evitar repetir la palabra un regalo, no, mejor dicho, para evitar repetir la palabra ma mère, vamos a reemplazarlo por un COI, que acá es lui. J'ai offert un cadeau, acá un cadeau es COD. A ma mère, está separado por la preposición a, es el COI. Y aquí lo vamos a reemplazar en la continuación de la frase por lui. Mais je ne lui ai pas apporté ce qu'elle voulait. Ahora vamos a ver la lista de los pronombres y algunos ejemplos y les va a quedar más claro. Veamos la lista de los pronombres COI. Aquí a la izquierda tenemos los pronombres sujetos, los típicos que conocemos. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Y ahora vamos a ver su equivalente en COI. M apostrophe, me, T apostrophe, te, lui, nous, vous, leur. Es decir, son los mismos que para el COD. Lo único que cambia es los de la tercera persona. Lui y leur. Esos son los que cambian. ¿Dónde se coloca el pronombre COI? Al igual que el COD, se coloca antes del verbo. J'ai parlé à ma femme.
he hablado con mi mujer. Ahora, si reemplazamos ma femme, que es el COI, por un pronombre, sería el pronombre de la tercera persona del singular, que es lui, lo hemos visto. Y entonces queda je lui ai parlé. Es decir, el lui viene antes del verbo ai parlé. Es el verbo parler en el passé composé. Así que je lui ai parlé. Lo ponemos antes del verbo. En caso de negación, se pone después de la primera negación. Recuerde que en francés siempre hay dos negaciones, ne y pas. Bueno, esta se va a poner después de la primera negación, ne. Veamos un ejemplo. Je n'ai pas parlé à ma femme, es el mismo ejemplo. Ahora veamos reemplazando ma femme por el COI. Je ne lui ai pas parlé. Es decir, va a venir antes del verbo y después de la primera negación. O sea, la primera negación es ne. Entonces va a ir después. Je ne lui ai pas parlé. Eso es todo. Espero que le haya quedado claro. Son algunas reglas que pueden ser medias complicadas la primera vez que uno lo escucha, pero en realidad tiene mucha lógica. Es muy fácil de aplicar. Simplemente es cuestión de entender la primera vez la regla. Y para aplicar todo esto, en la próxima lección vamos a hacer algunos ejercicios para aplicar todo lo que hemos aprendido hoy. Muchísimas gracias. Perdón, y aquí abajo les dejo los enlaces de las lecciones sobre el COD. Muchísimas gracias.